Bueno, y en esta última jornada del 31º Congreso de Historia Regional de Mar del Plata, doctor Juan Héctor Jara, es un placer, un orgullo y un honor que nos acompañe en el cierre alguien que tiene un largo recorrido en esto que es documentar nuestras historias mínimas, rescatar las historias de los pueblos, poner o ser la voz de algunos sitios recónditos, no solo de nuestra provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Así que le damos la bienvenida a Leandro Vesco y le agradecemos por este huequito en su agenda que se ha hecho para recibirnos. Bueno, muchas gracias Mariana y a toda la gente del Congreso. Para mí es un gusto, es un compromiso también poder aportar algo de lo que uno está haciendo desde hace tantos años y que tiene que ver también con esto de preservar la identidad, conservar, promover la cultura, el patrimonio. Bueno, en eso se basa mi trabajo y bueno, nada, la alegría y también agradecer el espacio que se me da para hablar sobre lo que uno hace. Bien, contanos, porque nosotros te conocemos, pero por ahí hay gente que va a ver estas jornadas que no, y es muy importante la ONG Proyecto Pulpería. ¿Qué es y cómo surge? Bueno, la ONG Protopulpería nace en el año 2007 con el espíritu, con el afán de tratar de preservar, conservar, promover la vida rural, la cultura rural también, el trabajo en la ruralidad. Y bueno, nos pusimos como foco en un primer momento la cultura, es decir, entendemos que en la vida rural tiene que haber las mismas posibilidades culturales que en una ciudad, o al menos en una ciudad cabecera. Y entonces, bueno, fundamos 5 bibliotecas en pequeños parajes de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Erice, que tiene 17 habitantes, Crave, que tenía 4, pero una comunidad educativa muy grande, El Pensamiento, en definitiva, lugares donde la familia rural se concentrara a través de la escuela o a través de un espacio donde los libros tuvieran la importancia que se merecen, en un ambiente en donde a veces las redes sociales, internet o la señal telefónica son nulas, los libros no, se revalorizan, los libros vuelven a tener esa importancia que perdieron, y en el ámbito rural obviamente el tiempo es mucho más prolongado que en la ciudad. Entonces nosotros entendimos y entendemos y defendemos que los libros son posibilidades aún de desarrollo y crecimiento. Por eso, bueno, comenzamos a hacer bibliotecas y luego de aquello entendimos que estaban dadas las condiciones como para comenzar a hacer campañas de repoblación, es decir, que dar un paso hacia nuestro proceso de preservación de la vida rural y de promoción de esa vida. Y entonces hicimos 2 campañas de acción, la primera en Gascón, en el partido de Adolfo Alsina, y la segunda campaña en Faro, en el partido de Coronel Dorrego. Ambas fueron exitosas, ambas fueron campañas que nos llenan de alegría. A pesar de eso, la primera en Gascón representó y representa, porque todavía está activa, este modelo que pretendemos nosotros que traslade a toda la provincia y en algún momento en el país, y tiene que ver con que comenzó esta campaña con una biblioteca, con un espacio en donde llevamos no solamente libros, sino también un aula audiovisual, internet, es decir, tratamos de que sea integral esta biblioteca. Esto representó para el pueblo una oportunidad muy importante, porque como te decía, de repente tenían internet, un aula donde podían ver películas, documentales y también muchos libros. Entonces ahí comenzamos como la base de esta campaña. En el año 2015 y 2016 llevamos a 10 familias del AMBA al pueblo, tras un análisis muy exhaustivo de cada una de las familias. Fuimos muchas veces al pueblo, esto significó que la gente nos trasladaba aquellos oficios o trabajos que hacían falta en el pueblo. Entonces nosotros, bueno, seleccionamos las familias que tuvieran un proyecto el más importante o el más serio de impacto local, y llevamos entonces esos trabajadores y gente de oficio al pueblo.
hoy familias, algunas han tenido familia, han tenido hijos, ¿no? Y han provocado que la escuela tuviera más matrícula y que el pueblo tuviera también una fuerza extra, ¿no? Una fuerza, un impulso extra con los nuevos pobladores, a los que llamamos refundadores del pueblo. Cuando se permitan los viajes en una tercera etapa, vamos a tener 5 terrenos de 5 hectáreas en Gascón, que vamos a tratar de llevar allí familias que quieran cambiar de vida nuevamente y con posibilidades de construir en forma natural, en forma sustentable, bajo los conceptos de la permacultura. Qué importante y es un placer oírte porque cuando muchas veces la gente dice, bueno, no, el interior, cuando nos dicen, ese es un pueblito muerto, el laburo que hacen ustedes es impresionante. ¿Te surge a vos solito, te surgió como una inquietud de Leandro o hubo un grupo de personas involucradas en esto? Bueno, yo siempre digo que a uno esto le lleva la vida, porque así como en mi trabajo de periodista, viajo permanentemente, incluso lo hago ahora en pandemia, con todos los cuidados obviamente, pero para mí la única manera de retratar una realidad es ir al encuentro de esa realidad, es ir al encuentro de esa historia y crear el puente de confianza y hablar con las personas, oír mucho, porque la gente que vive en tierra adentro por lo general se halla en ese mapa del olvido o en ese mapa de la soledad bonaerense, me acostumbro a decir, y por eso es muy importante la presencia, nuestra presencia ahí. Surgió como una inquietud muy grande que teníamos con mi esposa y también eso con respecto al proyecto Pulpería. Y con lo relativo a los libros o al periodismo, desde muy pequeño tengo mucha inquietud y soy muy curioso y mi padre era geólogo, lo acompañaba muchas veces a sus tareas de campo allá en Entre Ríos, yo soy entrerriano, y lo acompañaba, como te decía, en campo adentro y me quedaba ahí con él. Y yo creo que eso era muy sustantivo para mí, todas esas vivencias con los gauchos, que trabajaba en el campo, y bueno, eso se materializó, se trasladó a la vida de adulto y ahora trabajo de esto y la verdad, como te digo, para mí hay una sola manera de entablar este trabajo y es el cara a cara, el mirada, el compartir una cena, un almuerzo, y este puente de comunicación, y es el puente de confianza que permite que una comienza a ser un desconocido porque no nos conocemos, bueno, en definitiva siempre después termina siendo un amigo, es entrevistado, ¿no? Y así que bueno, la verdad que a mí yo soy muy afortunado porque en estos casi 25 años que tengo en comunicación social, en periodismo de campo significa en el territorio. Bueno, la verdad que tengo muchos amigos ahí dando vueltas por todas partes del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y a toda la gente joven que anda con muchas ganas de embarcarse en este camino de periodismo o de la literatura o de acción social. Bueno, el mensaje siempre es ir a los lugares. La teoría es muy importante, pero lo es aún más la práctica. La provincia de Buenos Aires son muchos mundos, son capas de mundos diferentes. Tenemos ahí el mar, tenemos la llanura, tenemos las sierras, tenemos las salinas, tenemos tierras regadas, tierras secanas. Como te digo, es un mapa muy complejo, pero que es muy rico y siempre va a ser muy rico cuando nos estaremos en esa posibilidad, en ese camino del cara a cara, de comer kilómetros, de conocer los caminos de tierra y de conocer finalmente a esta familia rural que siempre a uno lo espera con la tranquera abierta. ¿Cuál es la importancia? Porque habitualmente se habla de una gran historia, este es un congreso de historia, se habla como de una gran historia, y nosotros siempre decimos, detrás de las grandes historias hay historias mínimas, historias pequeñas que conforman esa gran historia. Yo he leído mucho por ahí en tu Twitter que hablas todo el tiempo de las historias mínimas. ¿Por qué son tan importantes esas historias mínimas? Bueno, para mí enfocarse en lo pequeño hace que lo grande se revalorice o que lo grande tome otro valor. Eh, para lo grande siempre están siempre los grandes temas, se los difunden, los medios de comunicación toman los temas grandes y tenemos difusión en eso, pero lo pequeño no. Entonces, para mí lo pequeño, fundamentalmente, ahí creo que está
ese resplandor, ese brillo, las cosas que resplandecen, vuelvo a decir esa palabra, el trabajo en una familia rural, el despertarse, el cómo se despierta, el cómo trabaja la tierra, la historicidad que tiene una familia a través del territorio, 4 generaciones, de generaciones, cómo una historia familiar a veces mínima, por ejemplo, de algún emprendimiento en una pulpería, como una pulpería, por ejemplo, que nada más ni nada menos que abrir un lugar donde hay un mostrador y estanterías detrás, bueno, cómo eso sigue impactando socialmente en un pueblo. Todas esas historias mínimas para mí tienen ese brillo, como te digo, esa importancia. Las personas somos muy importantes, personas en su complejidad. Yo creo que a lo largo de mis libros también y de mis notas esto se da muy claramente, se ve, es que para mí que así como hay un atractivo natural como un lago, una laguna, el mar, las sierras, las personas son iguales de atrayentes para mí. Entonces, cuando hicimos estos libros, se propuso hacer Desconocida Buenos Aires, la gente comenzaba a dejar de ir, por ejemplo, a las sierras de Torkins o de Tandil o de Pigüé, no solamente o sea, iba a ver las sierras, pero entonces iba a ver a los personajes que yo describía en esas historias. Entonces ahí comprobamos una vez más que las historias mínimas son atractivos y que la gente aprende mucho cuando tiene el cara a cara con un personaje que hace, por ejemplo, no sé, 80 años está escuchando vacas, hace 50 años que está detrás del mostrador. Yo siempre tomo la historia de Pedro Meyer, por ejemplo, que vive en Quinigual solo, que es el último y único habitante de Quinigual y atiende su almacén de ramos generales. Bueno, esa persona, esa historia mínima, hace y posibilita que Quinigual todavía sea un punto en un mapa. Y entonces, para mí, eso es lo revolucionario, eso es la resistencia pura, y eso es lo que uno aspira a retratar o a difundir en el trabajo, en libros o en notas. ¿Las personas se pueden sumar al proyecto Pulpería? Porque estuve viendo que en la página, proyectopulpería.com, ¿cómo es que le pusieron un título? La revolución silenciosa en la red. Tiene un subtítulo que es alucinante. Contanos Sí, cómo es esto, cómo es el feedback con la gente. bueno, nosotros tenemos una red muy grande en toda la provincia de Buenos Aires. Cada vez que necesitamos algo, cada vez que la gente necesita algo de nosotros, no tiene más que escribirnos un mail y respondemos en la medida que podemos, porque somos muy pocos en la ONG. Está mi esposa y está otro voluntario, estoy yo, y yo que viajo constantemente, pero yo creo mucho en el trato personal, así que nos cuesta a veces tercerizar esto, ¿no? Entonces tratamos siempre de ser nosotros quienes respondamos. Entonces, siempre que hay un problema en algún pueblo o en alguna localidad, tratamos de ser nosotros quienes respondamos o quienes viajamos, ¿no? La gente que quiere unirse a la ONG Proyecto Pulpería no tiene más que, bueno, seguir nuestras redes sociales. Y con respecto a campañas que hacemos, bueno, ahora este año, como nuestra campaña tiene mucho que ver con los viajes, y no se puede este año, como te decía, la tercera parte de la campaña de Gascón va a ser muy activa, pero en tanto pueda viajar. Entonces, nosotros siempre le decimos a la gente que esté atenta a nuestras redes y que en esto también hay un imaginario muy importante y a mí me gustaría mucho ponerlo en claro, porque la gente de ciudad piensa que a veces solo se trata de dar el portazo e ir a un pueblo y vivir en un pueblo, ¿no? Pero vivir en un pueblo implica muchas cosas, no es una vida fácil. Por lo general la recompensa sí es muy fértil, es muy fecunda y muy positiva, pero la vida en un pueblo no es fácil, así que es necesario que aquellas personas que nos llaman permanentemente entiendan que es muy importante, así como yo hablo mucho de viajar, es muy importante que el cambio de vida implique un viaje, un movimiento de esa familia que quiere ir a vivir a un pueblo. Todas las personas que hemos llevado a los pueblos han viajado 1 y 1000 veces primero al pueblo, para sentir el pueblo, para hacerse amigo de los pobladores, pero más que nada para sentirlo. A veces ese pueblo no llena las expectativas que no teníamos de cambio de vida, y a veces hay que ir a otro pueblo, ¿no? Pero para mí es fundamental que la gente tenga presente que es un cambio de vida muy drástico en términos de tiempos, de los tiempos que uno se maneja en el campo. En el campo esto es lo opuesto a la ciudad, absolutamente lo opuesto. Y entonces eso a veces es duro. Pero como te digo, la gente que quiera
ese cambio de vida, bueno, que nos sigan las redes sociales, nosotros damos mucha información, nosotros durante mucho tiempo íbamos y ayudamos mucho personalmente, pero después entendimos también que eso nos ocupaba mucho tiempo, que también era muy importante el brindar información. Para mí, como también como periodista, el dar información es clave, porque la información lo es todo, la información. Entonces, cuando hacemos notas de un pueblo, cuando difundimos la vida de una persona, cuando difundimos cómo se vive en un pueblo, bueno, ahí estamos dando un camino, una señal, información. Nosotros damos mucha información y la gente que quiere ir a vivir a los pueblos, bueno, toma esa información, la hace útil para sí, y va al pueblo, cambia de vida, o por lo menos conoce el pueblo. Pero bueno, en definitiva, nos pueden seguir en redes sociales o en la página de proyectopulpería.com.ar. Contanos de Desconocida Buenos Aires, que primero fue Secretos de una provincia y ahora está por Historias de Frontera. Bueno, ¿Surgió en el año primero, 2018, surgió primero la idea de hacer el libro o en realidad es producto de este trabajo de campo que un día te detuviste y dijiste, la cantidad de material que tengo necesito documentarlo? ¿O fue al revés? mirá, como un proceso natural, yo tenía ya 4 libros anteriores, pero eran ficción, mirá cómo ha cambiado algunas cosas, y duré casi una década, por eso son procesos largos, y uno, cuando llegan las cosas, llegan porque sí, porque realmente son escalones que uno tiene que subir. Y fue el año 2018 cuando en aquel entonces la directora de la editorial Ateneo, junto al querido amigo Mario Marquich, me pusieron a hacer este camino, este desafío de materializar en un libro historias y viajes y señales de la vida rural. Entonces comenzamos a hacer ese libro, todos los libros, yo para hacerlo viajo mucho, a pesar de que conozco mucho de las historias, tengo que viajar nuevamente para estar con la gente. Vuelvo ¿no? a repetir lo que hablábamos al principio de la charla, el contacto personal es muy importante. Y bueno, comenzamos a hacer ese libro, Secretos de una provincia. Para mí el objetivo era trazar o hacer un mapa emotivo de la provincia de Buenos Aires, un mapa sensorial, un mapa de ese mapa de la soledad que me gusta mucho hablar, y también de esta revolución silenciosa, que es ni más ni menos que el trabajo de la familia rural que todos los días de sol a sol, perdón, continúa haciendo. El primer libro fue un bestseller, vendió muchos miles de ejemplares, la verdad que nos gustó. Yo pensé que no iba a ser así, la verdad que me agarró muy de improviso todo esto, y se ve que la gente necesitaba mucho soñar y estar en contacto con estas historias mínimas que vos, Mariana, hacías hincapié. Se ve que la gente de verdad necesitaba ese escape hacia este lugar tranquilo, calmo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el año 2019 hicimos la segunda parte, un poco centrado en el Meridiano Quinto, en la frontera pampeano-bonaerense. También el libro tuvo el mismo éxito, así que la verdad muy contento. Es un libro que se sigue vendiendo aún en pandemia muy bien, online, o los dos tienen ebooks. La editorial Ateneo apuesta muchísimo a estos contenidos, con lo cual a mí esto me resulta muy aliviador, me pone muy contento tener una editorial que te respalde. Y comenzamos en abril de este año, teníamos la idea de hacer un libro de campo, a pesar de que yo tengo permitido el libre tránsito por periodista por el país, sí entendí que no estaban dadas las condiciones como para hacer los viajes tan regulares como yo quería hacerlo, porque la verdad que la pandemia nos golpeó a todos en la parte más íntima de nuestra identidad, el contacto como personal, como te decía, ese mate, ese asado o ese aperitivo. Entonces decidí hacerlo al libro por WhatsApp, por WhatsApp. Y el viernes pasado, final, este último libro, y fueron alrededor de 320 y pico, 330 entrevistas por WhatsApp para hacer este libro. Y rescato esto porque para hacer este último libro que vamos a publicar a fines de noviembre de este año, toda la provincia de Buenos Aires, todas las familias rurales, esta que yo hablo tanto y que quiero tanto, bueno, se esforzó para responderme esas preguntas, para mandarme esos audios, y había gente que tenía que hacer 40 kilómetros, 50 kilómetros, había gente que tenía que subirse a una loma, o subirse a una tranquera, había personas que tenían que subirse a un tractor porque misteriosamente adentro del tractor había señal. Entonces se hizo entre todo este libro, y la verdad que ahora que yo lo terminé,
en cuanto nuevamente esa red, yo te hablo, esa red tan linda, es un ida y vuelta muy grande, porque sin los protagonistas de ese libro o de estos libros yo no podría hacer nada. Son ellos quienes están ahí muy vivos en este mapa de la provincia de Buenos Aires, que a veces escapa, ¿no?, a las políticas. Enhorabuena para mí, porque se alimenta mucho de lo humano, ¿no?, y de lo sensitivo. Leandro, no queremos quitarte más tiempo, sí esperamos ansiosos el libro, sí esperamos que cuando te des una vuelta por el interior, bueno, yo en mi caso estoy en Miramar, ahí tenés las puertas abiertas para presentar lo que sea, pero antes de despedirte, agradecerte una vez más por el tiempo, porque sabemos que es muy escaso para vos, y agradecerte por tu rol de divulgador y de alguna manera de preservador de nuestra historia, de nuestro patrimonio, que tanta falta nos hace, porque cuando leía por ahí que la primera edición del libro vendió más de 10.000 ejemplares, eso también nos está hablando de una necesidad de un interior que necesita una voz para todas esas mal llamadas para mí historias mínimas, pero agradecerte fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Obviamente vamos a ir a Miramar cuando se habiliten los viajes y podamos hacer una presentación. Para mí los libros y las notas, en definitiva, mi trabajo tiene que ver, como te digo, con un compromiso. No podría ser otra cosa. Se ha nacido para esto, yo he nacido para esto, y la verdad que lo único que puedo decir como resumen, como corolario, es que estamos viviendo una época muy complicada. A veces uno ve cierta incertidumbre sobre el futuro, pero yo he dado, como te decía, con más de 300 y pico de personas en estos meses nada más, y lo sigo haciendo. Y la verdad que el mensaje es de optimismo y de esperanza, que a pesar que ahora no podamos ver mucho esa esperanza y ese optimismo, yo estoy seguro que lo que viene para los de la provincia de Buenos Aires, para los emprendedores de turismo, para las personas que aman los caminos de tierra y aman estar caminando por el campo, bueno, se vienen días buenos nosotros, porque de verdad que vamos a volver a caminar por esos pueblos, vamos a volver a las pulperías, a los hospedajes rurales, a las playas solitarias, a los pequeños pueblos. Entonces, hay que esperar que pasen estos meses, y de verdad que estoy seguro, y cada vez más seguro, que en lo pequeño está la clave, en lo pequeño está la señal. Ahí está entonces la revolución silenciosa, ahí está el trabajo, el mínimo, lo pequeño, siempre nos da esa señal, ¿no?, ese camino. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación, les agradezco enormemente, y un saludo desde Miramar y del Congreso. Con esta última exposición ponemos punto final a esta quinta jornada de este 31º Congreso de Historia Regional Juan Héctor Jara, que anualmente organiza el Gabinete Marplatense de Estudios Históricos Regionales. Este año se ha desarrollado de manera virtual, por los motivos que todos conocemos de la pandemia del COVID-19 que atraviesa el mundo. Nuestro agradecimiento a todos los expositores que con sus trabajos hacen posible la realización de este congreso. Todos y cada uno de ellos nos dan la oportunidad, con sus investigaciones, sus profundas tareas de búsqueda, la realización, organizar su trabajo y presentarlo. Un agradecimiento muy especial a Mariana Suárez Bó. Sin su excelente tarea no hubiéramos podido llevar adelante esta edición de la manera tan brillante que se ha realizado. Otro agradecimiento también para el profesor Pablo Melara, un motivador permanente de todas sus camadas de alumnos para que, estimulando sus trabajos, los mismos se hagan presentes en cada edición de este congreso. De esta manera damos por concluido este 31º Congreso de Historia Regional Dr. Juan Héctor Jara, el médico de los pobres, agradeciéndoles tremendamente su participación a cada uno de los expositores. También le damos la bienvenida
y los esperamos en la 32ª edición del Congreso de Historia Regional que desarrollaremos el próximo año 2021 durante el mes de septiembre. Quiero reiterar que todas las exposiciones de este congreso serán almacenadas en la Biblioteca Julio Raterí de la Cooperativa Eléctrica Mar del Plata, ubicada en la calle 20 de septiembre 2638 de Mar del Plata, donde también están todos los trabajos presentados en los congresos anteriores. Muchísimas gracias y hasta septiembre del 2021.